veremos cómo añadir una actividad base de datos. Para añadir cualquier actividad o recurso debemos verificar que la edición se encuentre activada, en este caso lo está, y nos dirigimos hacia añadir una actividad o un recurso. Presionamos clic sobre ella y marcamos la opción base de datos. En la parte derecha de las actividades nos indica una descripción acerca de cada actividad y acerca de base de datos indica que el módulo de actividad de base de datos permite a los participantes crear, mantener y buscar información en un repositorio de registros. La estructura de las entradas la define el profesor según una lista de campos. Los tipos de campo incluyen casilla de verificación, botones de radio, menú desplegable, área de texto, URL, imagen y archivo cargado. Aquí nos da detalles acerca de lo que tiene esta actividad. Una de las cosas también es que, por ejemplo, la actividad de base de datos tiene muchos usos, como son una colección de enlaces de colaboración web, libros, reseñas de libros, referencias de revista, entre otras, para que la visualización de fotos, carteles, sitios web o poemas de los estudiantes puedan ser comentados por otros estudiantes. O incluso nos indica en este apartado que las actividades de base de datos pueden ser compartidas entre los cursos como opción preestablecida, de manera que un profesor también puede importar y exportar las entradas de base de datos, es decir, que la base de datos que creemos en un curso la podemos utilizar para otros y así apoyarnos de un recurso o una herramienta que podemos reutilizarla. Bueno, presionamos al final de la descripción sobre el botón agregar. Como en toda actividad, pues nos va a pedir un nombre. Yo le pondré base de datos colaborativa. Acá nos pedirá una descripción. Si nosotros deseamos, pues la ponemos. Podemos poner instrucciones, indicaciones. Voy a utilizar esta actividad para crear una base de datos de enlaces de artículos científicos. Entonces la indicación será ingresar al menos 2 artículos científicos acerca de la tecnología. En mi caso voy a necesitar que la descripción se muestre en la página del curso, entonces marco esta opción. Nos dirigimos hacia entradas y aquí es donde tendremos algunas configuraciones acerca de la base de datos. Nos preguntará si es necesaria la aprobación una vez que el estudiante haya añadido su artículo. En este caso no voy a requerir de aprobación, sin embargo esto es una decisión que queda a disposición del profesor. Nos va a preguntar si deseamos permitir comentar las entradas. En mi caso voy a poner que sí. Otra de las opciones es entradas requeridas antes de verse, es decir, que mientras yo no añada mi artículo no voy a poder ver el resto de artículos. Entonces en este caso voy a poner que sí, la indicación es al menos 2, entonces selecciono en 2. El número máximo de entradas voy a poner 3, para que por ejemplo tampoco suban 10 o un número que no ha sido solicitado. Vamos a ver la opción disponibilidad. Acá nos preguntará las fechas. En este caso yo no voy a establecer un periodo de fechas. Las calificaciones, por defecto no hay calificaciones en el tipo de consolidación, entonces yo voy a poner que sea una calificación máxima sobre 20. En el caso de que ustedes deseen hacerlo sobre menos o sobre más, pues acá pueden configurar, incluso puede ser calificado por una escala, y tenemos otro tipo de calificaciones que de igual manera más adelante las revisaremos. Acá nos preguntará la categoría de la calificación. No hay categorías. La calificación para aprobar, en este caso no lo estableceré. En ajustes comunes del módulo nos preguntará si es que queremos o no mostrar la página ya en el curso, o en el caso de que aún no esté terminada la base o establecida, podemos ocultarla a los estudiantes. El número de ID no lo pondremos, el modo de grupo, no existen grupos. En restricciones de acceso no lo veremos, esa opción la veremos más adelante. Las marcas, podemos acá sí poner una marca, por ejemplo base de datos
artículos científicos, tecnología. Por ejemplo, podemos añadir esas 3 marcas que de igual manera se explicará más adelante. En competencias, pues tampoco configuraremos. Vamos a presionar sobre guardar cambios y mostrar, o de igual manera podemos presionar sobre guardar cambios y regresar al curso. Hagámoslo de esa manera como lo hemos venido haciendo. Nos dirigimos hacia la base de datos y como podemos ver, ya está, tenemos aquí el nombre base de datos colaborativa y una pequeña descripción, la cual indica ingresar al menos 2 artículos científicos acerca de la tecnología. Abrimos la base de datos y acá nos indica 2 cosas: que no hay campos definidos para esta base de datos y que agreguemos algunos. Entonces acá vamos a elegir el tipo de campo. Por ejemplo, yo voy a seleccionar URL, puesto que lo que solicito es un enlace de un artículo científico. Al seleccionar el tipo de campo, directamente nos dirige hacia esta pantalla donde debemos asignar el nombre del campo, la descripción del campo, y voy a poner en este caso enlace del artículo, descripción, URL, artículo. Nos va a preguntar si queremos autoenlazar la URL. No lo voy a hacer. Nos preguntará si el campo es obligatorio. En este caso lo voy a marcar para que no se salte en este campo. Si es que queremos abrir el enlace en una nueva ventana, les he comentado que lo recomendable es que siempre sea en una nueva ventana. Y nos preguntará si queremos darle un nombre forzado al enlace, es decir, si es que no queremos mostrar el enlace, podemos asignar el nombre nosotros. Acá no voy a configurarlo, entonces presiono clic sobre agregar. Y como podemos ver, tenemos ya el enlace del artículo como campo. Ahora voy a agregar un segundo campo. Voy a seleccionar el campo de texto y le voy a asignar el nombre, donde voy a solicitar el nombre del autor o autores. La descripción la voy a poner nombre autor. Si es que el campo será obligatorio, lo voy a hacer que sí y presiono sobre agregar. Como podemos ver, ya tenemos los 2 campos que hemos ingresado. Añadiré un tercero, el cual será fecha, el nombre de campo. Solicitaré la fecha de publicación. La descripción será fecha, publicación. Doy clic sobre agregar. Y bien, en este caso ya tenemos nuestra base de datos con los campos necesarios para esta actividad. Presiono sobre guardar. Y tenemos nuestra pequeña base de datos armada. Me voy a dirigir hacia el curso de estudiante. Acá tenemos estudiante 1 para revisar las actividades. Me dirijo hacia la unidad 1 donde ingresé la base de datos. Y como podemos ver, al final tengo la actividad de la base de datos. Presiono clic sobre ella y me da las indicaciones. Debe añadir 2 entradas antes de poder ver las entradas de otros participantes y me indica que no hay entradas en la base de datos. Entonces me dirijo hacia añadir entrada y aquí es donde me solicitará los campos que he establecido y me dirijo hacia donde tengo mi artículo. En este caso es este. Puedo copiar la URL desde la barra de direcciones si es que es el mismo, o en el artículo mismo podría encontrar la URL. Presiono clic derecho sobre este, copiar dirección de enlace, regreso al curso y lo pego. Entonces, como podemos ver, acá tenemos ya el enlace del artículo, el nombre del autor. Son varios autores, como podemos ver. Voy a copiar el nombre de los autores. Los pego y la fecha de publicación. Como podemos ver, la fecha que tenemos aquí es de abril-junio de 2017.
Voy a seleccionar desde el 1 de abril y 2017. Acá podemos, si deseamos, añadir marcas. Por ejemplo, podría poner alguna marca acerca del título. Por ejemplo, tendencias. Puedo poner tecnología. Conducta. Y podemos así agregar varias marcas. Presionamos sobre guardar y añadir otro, ya que necesitamos ingresar 2. Y obviamente nos solicitará los mismos campos. Nos dirigimos hacia el segundo artículo que tenemos. Lo tengo acá. Copio la dirección de la URL. O la puedo copiar de acá, que da lo mismo. La pego sobre la caja de texto. El nombre del autor. Busco cuál es el nombre del autor. Como podemos ver, tenemos 2 autores. Copio los nombres. Y establecemos la fecha. Como podemos ver acá, la fecha es mayo del 2014. Entonces, selecciono mayo y 2014. De igual manera, si deseamos, podemos poner marcas y finalmente podemos presionar clic sobre guardar y ver. Aquí nos muestra un mensaje que indica que aún no se ha definido la plantilla individual porque aún no la hemos configurado. Entonces, si nosotros queremos ver la lista, esto sí nos va a permitir ver porque ya hemos insertado los 2 artículos obligatorios para poder ver la lista. Entonces, como podemos observar, acá tenemos los 2 artículos que hemos ingresado. Sin embargo, son los únicos que podemos ver, puesto que nadie más ha ingresado más artículos. Nos dirigimos nuevamente hacia la ventana de profesor y podemos revisar acá las plantillas. Y como podemos ver, tenemos aquí en la caja de texto una plantilla armada. Si deseamos, podemos usar la misma. Voy a guardar la plantilla. Nos dirigimos nuevamente hacia la ventana del estudiante. Como podemos ver, acá estamos en estudiante. Y si nos dirigimos nuevamente hacia la pestaña ver individual, como podemos observar, ahora ya podemos verla en base a la plantilla que hemos configurado. Si no queremos que sea así, si queremos que, por ejemplo, solo se muestre el artículo, podemos configurarlo. Nos dirigimos nuevamente hacia la ventana de profesor y podemos borrar los campos. Por ejemplo, acá no deseo que me muestre esto, no deseo que me muestre los tags, solo quiero que me muestre el enlace del autor. Y si deseamos, también podríamos mostrar la fecha. Le damos un nombre, fecha de publicación, y en la parte derecha marcamos lo que es la fecha de publicación. Presionamos sobre guardar plantilla. Nos dirigimos nuevamente a la de estudiantes. Recargamos la página. Y como podemos ver, nos muestra ahora solo el enlace. Sin embargo, no nos muestra la fecha. Vamos a revisar la plantilla. Y como podemos ver, acá no se marcó la fecha de la publicación. Seleccionamos nuevamente, verificamos que esté fecha de publicación y presionamos nuevamente sobre guardar plantilla. Como podemos ver, tenemos ya el campo de la fecha de publicación. Nos dirigimos nuevamente a la ventana de estudiante y recargamos la página. Y como podemos ver, ahora ya nos muestra solo lo que hemos solicitado. Bien, de esta manera es como podemos dar uso acerca de la actividad base de datos.